¿Qué dice tu playera, maestro? Aquí dice Xi Lin Chao o Shaolin Si. Shaolin Si quiere decir, quiere decir el nombre de una montaña en China, Shao. Esto, si vemos uno solo, quiere decir árbol. Si vemos dos, quiere decir bosque, porque ya se refiere a más de uno. Sí, muy bien. Ajá. Y esto que está de este lado quiere decir templo. Entonces quiere decir templo del bosque de la montaña Shao. Ajá. Templo Shaolin. Muy bien. Templo del bosque que está en la montaña Shao. Muy bien. Hay muchos bosques por allá. Por eso. El país grandote. Sí. Entonces, en el templo Shaolin, en este lugar, es una dirección, se podría decir. Es el nombre del templo que está en el norte de China, en Henan, en la provincia de Dempeng. Ajá. Muy bien. Y allá, en ese lugar es muy icónico porque ahí nace lo que se conoce como Zen. ¿Han visto el jardín Zen, que es arenita con piedritas y que le haces con un rastrillito figuritas? Sí, claro. Tenemos uno chiquito. Ajá, eso se le conoce como jardín Zen. Ajá, por el concepto, el concepto es Zen. En chino se le dice Chan y es lo que está aquí de este lado, ese símbolo que está aquí donde estoy señalando. Sí, Es el sí. símbolo Chan. Ajá. Y Chan quiere decir hacer, ajá, todo lo que se puede hacer y que no es permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea del jardín Zen es que tú tomes el jardín y con el rastrillito le hagas figuras. Sí. Y luego a lo mejor te queda muy bonito. Entonces, mañana lo que haces es borrar el jardín y dice, no, déjalo un rato más porque se ve bonito. No, el día de mañana tienes que volver a hacer otra figura, la que se te antoje. Sí. Y entonces, aunque no te salga la misma y aunque no sea igual de bonita que la anterior, lo que nos está explicando esto es que la vida es así, es impermanente. Muy bien. Entonces las cosas van cambiando. Sí, lo único constante es el cambio, 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 cambio. Y a veces en el cambio hay cosas que no nos gustan mucho, pero es importante porque forma parte de la vida. Entonces la vida es un constante cambio. Y ese concepto se va al jardín, se va a muchas cosas que hacemos, por ejemplo, en el tiro con arco. Cuando hacemos tiro con arco, también tiro arco zen o arco chan, también lanzas tu flecha y la dejas que llegue. Si das en el blanco, te quedas quieto pensando cómo llegaste a ese punto. Si no das en el blanco, te quedas quieto pensando cómo llegaste a ese punto. Ajá. Y entonces en el siguiente haces lo mismo, pero prestas más conciencia a lo que estás haciendo, tomas más conciencia de lo que estás haciendo y es probable que le des al blanco, ¿no? Y es probable que tampoco le des, pero en ninguno de los dos casos debes demostrar ningún tipo de emoción, sino mantenerte ahí pensando, tomando conciencia de qué fue lo que hiciste en ese momento. Ajá. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, le dan al blanco y ¡ay, sí, qué bonito! Pero se desconcentran. Debes de mantener esa sensación. ¿Qué sentiste cuando salió la flecha? ¿Qué sentiste cuando te paraste? ¿Qué sentiste cuando diste en el blanco? Y te quedas con esa sensación y vuelves a repetir el tiro, concentrándose en esa atención, ¿sí? Entonces, el Zen o el Chan lo puedes aplicar en muchas cosas en tu vida. Ajá. El Chan lo puedes aplicar en las cosas que pasaron, que están pasando en este momento. ¿Qué pasó ayer? No me interesa. No me interesa lo que pasó ayer. Me interesa lo que está pasando el día de hoy, en este momento. A veces dicen, bueno, entonces tú no planificas tu futuro.
si planificamos el futuro a partir del presente, ¿no? Entonces, a partir de este presente, estoy planificando mi futuro. Quiere decir, ¿qué quiero para mañana? Empiezo a planificarlo desde hoy, preparándome. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana no sucede lo que yo esperaba? ¿Sí? Igual que en el arco, te quedas quieto, no empiezas, ay, es que no me salió, es que debería yo de haber hecho esto o lo otro, aquello. No. Relájate, quédate quieto y piensa por qué no te salió. Ajá. Piensa qué fue lo que hiciste que te hizo llegar a ese punto, o qué te faltó que llegaste a ese punto. Ese es el Chan, ese es el Zen. Entonces, por eso es que el templo Shaolin de China, en el norte de Henan, en la provincia de Denpeng, ¿sí? Fue muy importante, y es muy importante hasta la fecha, porque es la cuna del Chan o del Zen, de este pensamiento. Ajá. Entonces, a ese templo llegó Bodhidharma en el año 527, pero al templo llegó en el 527. Bodhidharma llega a China como en el 520. Ajá. Y llega al sur y de ahí empieza a ir hacia el norte, pero va transmitiendo eso. ¿Qué es lo que transmitía Bodhidharma? Bodhidharma transmitía las enseñanzas de Buda de manera como directa, porque Buda tuvo varios discípulos, pero solo le dio el Dharma o la enseñanza mental a uno. Ese uno tuvo otros discípulos y solo se lo da a uno. Y así de maestro a discípulo fue pasando hasta llegar a Bodhidharma. Ajá. Entonces Bodhidharma llevaba todavía la túnica que perteneció a Buda. Y llevaba el cuenco que perteneció a Buda. ¿Sí? Porque eso se va transmitiendo de discípulo de maestro a discípulo. Y entonces Bodhidharma era un monje que llegó de la India a China y llegó al sur y de ahí viajó hacia el norte y se establece en el templo Shaolin. Y el templo ya estaba. El templo fue construido en el 499. En el 495, durante la dinastía Wei. Y esa enseñanza que Bodhidharma llevó al templo hizo que cambiara en la forma en que ellos veían el budismo. Ajá, por ejemplo, los que estaban ahí en el templo veían el budismo como que muy demasiado espiritual. O sea, te sientas todo el día a estar rezando y vas al pueblo con tu cuenco a que te den algo para comer, ¿sí? Y así. Entonces llega Bodhidharma y les dice, ¿qué están haciendo? O sea, eso no te sirve de nada, ¿sí? Porque de tanto estar sentados así haciendo oración, ¿no? Entonces, de tanto estar sentados así, ¿qué es lo que pasó? Que cuando les decía Bodhidharma, vénganse, vamos a caminar, y se paraban. Es que mis huesitos, mamá. Pues sí, ok. Entonces dijo, no sirve. De nada te sirve ser muy espiritual, que la espiritualidad la tienes aquí en la cabeza, pero no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a ayudar a alguien? Mente y cuerpo deben de ser uno. Entonces tienes que esforzarte para ser diferente. Entonces vamos a cambiar. Y él llegó al templo y cambió todas las reglas. ¿Sí? Tenían 250 reglas para los hombres. Tenían que seguirlas al pie de la letra. Si no, fuera del templo, ¿no? ¿Sí? Y las mujeres, 500 reglas. ¿Se imaginan? No, pues ¿cuándo? Por eso se le conocía como el vehículo pequeño, Hinayana, vehículo pequeño. Llega Bodhidharma y dice, nada de estas reglas sirve. La única regla que deberíamos de seguir es ser feliz y no hacer infelices a nadie. Ajá. Hacer felices a los demás, ser feliz tú mismo, ¿sí? No hagas daño. Eso es todo. Ajá, trata de ayudar a más personas. Eso es todo. Mantén un corazón compasivo.
Son las mejores reglas. Sé feliz, disfruta la vida, ¿no? Y vamos a hacer ejercicio. Y entonces los puso a hacer ejercicio. Y así como, ay, maestro, ¿y ahora qué voy a, a qué horas vamos a rezar? Ah, pues en la noche antes de dormirse se ponen a rezar. Pero en el día vamos a ser efectivos, vamos a hacer ejercicio. Entonces nos puso a hacer ejercicio. Porque dice, mente y cuerpo es uno solo. Si tu mente dice, voy a ir hacia allá, y en lo que te pones en movimiento, el otro ya llegó y se fue, pues tú ya no encontraste a nadie, ¿no? Entonces, mente y cuerpo, uno solo. Voy para acá, lo hago, ¿sí? Chan quiere decir hazlo. Ajá. No pienses así como que tanto. Es que me gustaría hacer esto, que llevar al otro y que esto, pero necesito tenerlo así, hacerlo de esta forma, voy a hacer un esquema, no, mejor voy a tomar apuntes y te pasas la vida pensando lo que vas a hacer, pero nunca lo haces. Entonces lo mejor es hacer acción, unirla a la palabra, ¿no? Entonces unes tu palabra a la acción, eso es el Chan, ¿sí? Por eso es que el templo Shaolin se hizo muy famoso con respecto a eso, ¿no?